En el siguiente proyecto web vamos a trabajar en nuestro proyecto Java, desde el cual estábamos accediendo a la parte de base de datos a través de procedimientos de almacenado. Para retomar un poco, en el video que habíamos quedado anteriormente, teníamos nuestro proyecto web y teníamos una clase conexión para unificar todos los accesos a base de datos solamente en una clase para no definirlo en cada uno de los métodos y evitarnos a futuro si cambiaban las credenciales o el servidor de base de datos no tener que cambiarlas en cada uno de ellos sino en una clase centralizada. Teníamos entonces nuestra clase conexión dentro de la cual el método constructor se encargaba de instanciar la variable connection con las propiedades respectivas, el cargue del driver, el usuario y toda la información relacionada con la misma. Tenemos un método que se llama getConnection que nos retorna la variable que ha instanciado el método constructor y tenemos un método que se llama cerrarConexión, el cual se encarga de finalizar la conexión. Esto recordemos que por cada conexión que abrimos debemos cerrarla para que no vaya a generar un interbloqueo entre tablas y transacciones. Dentro de nuestra clase login teníamos entonces el objeto conexión acá donde invocábamos la clase, teníamos una variable global llamada connection que era igual a nulo y en el método constructor del login teníamos entonces el establecimiento de la variable con a través de el objeto y el método getConnection. Teníamos entonces un método llamado insertar_usuario, el cual entonces ya en este momento estaba guardando los usuarios del sistema dentro de la base de datos, en el cual yo establezco el prepared statement, establezco cuál es el procedimiento de almacenado que voy a invocar y la cantidad de parámetros que recibe con los signos de preguntas que vemos acá. Esos signos de preguntas se traducen en un orden de izquierda a derecha, es decir, este primer paréntesis, este primer signo de pregunta equivale al primer parámetro que voy a enviar, este al segundo parámetro que voy a enviar y así sucesivamente. Por eso es que acá vemos que estamos enviando los parámetros hacia la base de datos, hacia ese procedimiento de almacenado. El primero, ¿cuál sería? Entonces el primer parámetro dice que es el email. El segundo parámetro dice que es el password. Eso era lo que estábamos recibiendo de nuestro procedimiento de almacenado. Ejecutábamos la sentencia y como es un proceso de insertar, modificar o eliminar, esos tres procesos no retornan ninguna información. Los únicos procedimientos o transacciones que me devuelven información son las consultas que yo efectúe a través de un select. ¿Listo? Ejecutábamos y retornábamos la palabra OK. Y desde nuestro controlador, login controller, invocábamos, acá tenemos botón registrar. El botón registrar se encargaba de revisar el email, el password, confirmar password, de que fueran iguales. Nos encargábamos de establecer las dos propiedades a través del método set. Validábamos entonces de que el método insertar usuario nos retornara el mensaje OK. Si no retornaba un mensaje OK era porque se había presentado algún error y lo redireccionábamos directamente a registrar JSP con un mensaje de error, en este caso de acá, de que se había producido un error durante el procedimiento. De lo contrario, redireccionábamos y enviábamos los mensajes de que se realizó el proceso con éxito. ¿Listo? Eso es lo que hacíamos en el video pasado. Ya para retomar, teníamos dentro de la clase login, está comparando el email y el password con unos quemados que tengo dentro del método. La idea es que si ya estoy registrando los usuarios en base de datos, estos se puedan autenticar contra la base de datos y sea entonces un acceso multiusuario, que no solamente sea el usuario de Santa Fe el que va a tener acceso, sino que puedan ser todos. Entonces, para eso, vamos a ir a nuestra base de datos, en la que tenemos la base de datos con la que hemos venido trabajando, y tenemos la tabla estados,
que hace referencia a si los registros están activos o inactivos, para yo evitar eliminar registros a futuro y tener problemas con las llaves foráneas de las otras tablas en caso de que esté referenciada nuestra información. Tenemos la tabla de estados, que se compone de esta código y esta descripción entero y varchar. Listo, recordemos la parte de la nomenclatura. 4 primeras letras equivalen a la tabla. Más abajo teníamos entonces la tabla usuarios. La tabla usuarios se compone de un código, que es un autoincrementable, una descripción en caso de tenerla, login con el que me voy a autenticar, que sería en este caso mi correo, el password y el esta código. El esta código, si vemos acá, está como llave foránea, es para identificar qué usuarios están activos y qué usuarios están inactivos sin necesidad de que yo los borre. Listo, en este caso, esa tabla de estados está vacía. Esto vamos a editarlo un momento para llenar los datos. Y lo vamos a manejar de la siguiente manera. Es independiente de cómo se quiera parametrizar en cada base. Yo en este caso le voy a decir que 1 es activo y 2 es inactivo. ¿Listo? Ya tengo mis dos datos. Entonces, ya teniendo esa información, vamos aquí a crear un usuario. Desde aquí de la base de datos lo podemos hacer también desde el programa. Esto es un código incrementable que inicia desde 1, descripción no tiene. Pero entonces no lo hagamos todavía, vamos a hacer todo el proceso completo con la autenticación y demás. ¿Listo? Para que veamos todo el proceso. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a refrescar un momento acá nuestros procedimientos. Listo, aquí nos aparece entonces el procedimiento con el que estamos insertando los usuarios. Un insert into, calculando el código que fuera autoincrementable, que sea el máximo más 1. Tenemos aquí el insert a la tabla de usuarios y por defecto el usuario se inicializa como un usuario activo. Vamos entonces a generar este procedimiento de acá, SP consultar usuario. Siempre va acompañado de la nomenclatura SP para determinar que es un procedimiento almacenado o un store procedure. La acción que ejecuta, es decir, este consulta, y la entidad o la tabla a la que se dirige, es decir, usuario. Entonces, una vez construido este procedimiento almacenado, nos dice que recibimos dos parámetros que son login y password, que son los que nos interesan a nosotros, y los datos que tenemos para poder autenticar a un usuario. En nuestra base de datos son de tipo varchar 50 y varchar 50, por lo que aquí deben ser del mismo tipo de dato. Tenemos un select completo de la tabla, que simplemente lo podemos reducir a un select 1, por lo que solamente necesitamos saber si existe o no. ¿Listo? Lo podemos dejar así, no hay problema. A la tabla usuarios, donde el login sea igual al login y el password igual al password que está llegando. Adicional a esto vamos a agregar otro parámetro que sea esta código, y este código sea igual a 1. Es decir, si el usuario se está autenticando, los datos son correctos, pero el usuario está inactivo, no lo debe dejar pasar. Entonces, si es primera vez que lo estamos creando, create procedure y F5. Bueno, en este caso ya lo tengo creado aquí. Para los que lo están creando por primera vez, entonces create procedure. Si lo estamos modificando, alter procedure. Listo, ya quedó modificado. Una vez entonces construido este procedimiento almacenado, recordemos el nombre, SP consultar usuario. Lo que vamos a hacer, vamos a cambiar entonces este método de validar login. Vamos entonces a borrar un momento aquí. Listo. Ya estamos aquí en nuestro try. Vamos a cambiar aquí el throw x y lo vamos entonces a poner return false. Listo. Return false. En caso de que se presente algún error. Listo. Lo primero que tenemos que hacer, al igual que este método que tenemos arriba, es definir nuestro prepare statement.
el nombre del objeto es igual a con.preparestatement. Listo. Y dentro de las comillas, voy a ponerlo acá para que podamos verlo un poco más claro. Listo. Vamos a definir llaves. Vamos a definir la palabra call. Y vamos a definir el nombre del procedimiento. ¿Cómo se llamaba? SP consultar usuario. Entonces vengo acá, SP consultar usuario. ¿Cuántos parámetros recibe? Recibe 2 parámetros. Entonces debo establecer 1, 2 signos de pregunta. ¿Listo? ¿Cuál es el orden que tengo? Primero va el login, segundo va el password. Entonces se parece un poco a lo que tenemos acá. Lo podemos copiar y pegar. ¿Listo? Porque de primero voy a enviar ¿qué? La propiedad del objeto login llamada email. Y de segundo voy a enviar la propiedad del objeto login, la propiedad password. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Vamos entonces, como esto ya es una consulta, la consulta, acá solamente estamos haciendo una ejecución. Para la consulta hacemos lo siguiente. Vamos entonces a establecer acá, dentro de nuestro método, una propiedad o un objeto que se llama resultSet. Es este de acá. Listo, resultSet. El por acá arriba nos tuvo que haber importado algo como import java.sql.resultSet. Listo. El resultSet es la variable donde vamos a almacenar nuestro resultado de una consulta. Siempre que hagamos una consulta base de datos va a quedar almacenado ¿en qué variable? En un resultSet. ¿Listo? Ya estamos en el resultSet. Entonces, ¿cómo procedemos? Le decimos ps.executeQuery. ¿Listo? Ejecute el query de la consulta. Listo, ya tenemos la consulta. Nosotros no tenemos que retornar ningún dato de esa consulta, solamente ¿para qué nos sirve lo que estamos haciendo? Para validar. Si la consulta trae datos, es porque el login, el password y el estado son correctos. De lo contrario, si la consulta no trae nada, entonces el password es incorrecto. El login o el password es incorrecto o el usuario se encuentra inactivo. Es lo único que necesitamos validar. Por eso vamos entonces a definir acá un int contador. ¿Listo? Igual a 0. Hagámoslo así. Para que solamente necesitamos validar algo. Entonces vamos a decirle boolean bl existe. Esto es una bandera existe. Esto es igual a false. ¿Listo? ¿Cómo recorremos una consulta o una variable resultSet? Para yo recorrer la variable resultSet y obtener sus valores o solamente recorrerla, es a través del método del ciclo while. ¿Listo? Y dentro del while como condición incluyo rs.next para que vaya siempre leyendo fila por fila y el next lo voy a ir incrementando cada vez. ¿Listo? Entonces ya tenemos el while. ¿Qué le decimos? Si dentro de la variable resultSet existe un next, es decir, una fila que leer, entonces trajo registros, me devolvió información, entonces la variable existe sería igual a true. ¿Listo? Solamente necesitamos validar esto, entonces acá le decimos return bl existe. Si es verdadero o si es falso. ¿Listo? Ya tenemos nuestro método validar login, no contra datos quemados, sino contra datos que están dentro de nuestra base de datos. Entonces vamos un momento acá a limpiar el proyecto. Y lo vamos a compilar para poder que tome los cambios y no nos presente ningún error. Esto vamos a ver por acá la salida. Listo, por acá ya acabó. Vamos entonces a compilarlo. Listo, vemos acá el resultado de nuestra compilación. Listo, acabó con éxito. Entonces vamos primero
a nuestro login y vamos a poner los puntos de interrupción para ver cuál es el procedimiento. Vamos a ponerlo acá. Listo. Y vamos a poner un punto de interrupción en el método que insertar usuario. Listo. Login, clic derecho, debug file. El debug nos sirve entonces para ver en tiempo real qué estamos almacenando dentro de nuestras variables y que el programa no se ejecute sin que nosotros podamos ver qué está pasando realmente dentro de nuestro backend. Esto nos permite realizar un paso a paso y un seguimiento estricto de nuestro código. Así sabemos en qué línea se está presentando algún error o se está estallando nuestro programa. Listo, esperamos entonces que ejecute. Listo, en este caso está ejecutando por Chrome por defecto. Vamos a ver si ejecuta nuestro programa. No ha iniciado como tal. Listo, va a pausarlo un momento. Vamos a cambiarlo aquí a que lo ejecute por... Ejecutémoslo por Internet Explorer por ahora, que sea un poco más rápido. Listo. Listo, abrió el proyecto. Recordemos que dentro del proyecto estamos aplicando una estructura web responsive para que se adapte como tal nuestro contenido a las dimensiones de la pantalla donde se ejecuten. Como no hay usuarios todavía, de acuerdo a lo que tenemos acá, vamos a abrir un nuevo query. Vamos a hacer un select a la tabla de usuarios para saber qué hay. Listo. No hay nada, entonces nuestro primer paso es registrar una cuenta. Listo. Vamos con un email, entonces de Santa Fe, gmail.com, contraseña 123, confirmo, aceptar. Vemos que se activó por acá el punto de interrupción. Llego acá, aquí tenemos el objeto con las propiedades asignadas. Vamos a ver qué propiedades tiene, aquí está. Password, la descripción no la estamos enviando, y el email o el login para nosotros. Damos F8, asignó el primer parámetro, asignó el segundo parámetro, ejecutó. Listo, por aquí entonces obtuvimos un error. Vamos a ver qué nos dice. No encuentra el procedimiento SP insertar usuario. Confirmamos por acá. Ok, aquí tenemos un error. Listo, esto es del video anterior. Entonces SP insertar, vamos a eliminar primero este. Si lo tienen escrito correctamente, omitan este paso. Listo, esto es para hacer una corrección aquí mía sobre un cambio que he realizado en el procedimiento. SP insertar usuario. Listo. Entonces vemos acá que nos saque el error. En este caso a mí, usted debe correr normal. Voy a registrarlo nuevamente. Aceptar. Volvemos al punto de interrupción. F8, ejecutó sin problema, retorna OK, cierro la conexión. Listo, viene acá, vemos F5 y se realizó el proceso con éxito. Vamos por acá, refrescamos y aquí está nuestro usuario creado, sin problema y con estado 1. Listo. Vamos a ir a login, vamos a introducir este usuario de aquí.
password 123, vamos a dar a aceptar. Llego al punto de interrupción, vamos a ver qué está pasando dentro de nuestro backend. F8, F8, ejecuto la consulta, la variable existe está en false. Si devuelve alguna fila, va a entrar a nuestro ciclo while. Veamos, efectivamente existen porque el login y el password son correctos. B, el existe ahora entonces es true. Listo, F8. Vamos por acá. Listo, por acá todo está procesando. Démosle F5 para que termine. Y entonces aquí nos debe dejar en nuestro index, donde tenemos todos nuestros enlaces a los demás formularios. Listo, si yo le doy salir, me voy a llevar nuevamente al login. Vamos a hacer el mismo ensayo, pero con un password del 1 al 4, para que veamos que no está pasando porque sí, sino porque en realidad está devolviendo una consulta. En este caso la consulta nos dice que ejecutó algo, vamos a ver si devolvió datos. ¿Y qué pasó? No entró al while. Entonces la variable existe sigue siendo false. ¿Por qué? Porque le enviamos un password que no era correcto. Listo, damos F5 y él nos debe decir por acá email o password incorrecto. Listo. Vamos a hacer el otro ensayo con otro usuario diferente. Listo, para hacer todos los ensayos y pruebas dentro de nuestro proyecto. Vamos a poner aquí un password que sea 111. Listo, vamos a dar a aceptar. Vino acá, ya sabemos que funciona, damos F5 para que continúe con su ejecución. Dice que se realizó el proceso con éxito. Vamos a revisar. F5, efectivamente, creó nuestro usuario con nuestro password de acuerdo a lo que le indicamos. Si yo voy al login y copio entonces el usuario de Valdés 111, de acuerdo a lo que teníamos acá, sí señor, y le damos entonces a aceptar. Listo, llegó a nuestro punto de interrupción. Vamos a dar F8, F8. Cumple con los registros o las condiciones que tenemos en nuestro procedimiento almacenado y devolvió consulta. Sí, señor. Listo, F5. Y nos tuvo que haber llevado nuestro index. Listo. De esta manera entonces estamos realizando nuestra consulta y nuestra autenticación contra datos ya no quemados, sino contra datos que están en nuestra base de datos. ¿Listo? Eso es todo por este video. En el próximo video ya vamos entonces a entrar a trabajar nuestros diferentes procedimientos que tenemos, sea el de posibles clientes, que era el que veníamos trabajando, en donde ya no vamos a almacenar la información en variables de sesión, sino en información directamente en la base de datos. ¿Listo? Cualquier duda que tengan, por favor generarla como comentario para resolverla lo más pronto posible. Es todo por este video. Muchas gracias.